Y yo llego a Estados Unidos, y durante varios meses estoy ahí dando vuelta, me pongo en contacto con los chinos, me habían dado un contacto en la embajada china en California, estoy en eso, cuando un día aparecen en mi casa los agentes del FBI y me arrestan en septiembre del 95, 6 patrulleros aparecen ahí, ¿no? Y me allanan la casa y me llevan. Y bueno, y ahí ellos le dijeron a la prensa en ese momento que agarramos una espía, somos tan buenos que descubrimos este tipo, ¿no? Y yo tuve una conferencia de prensa al día siguiente, creo, a los 2 días de haber sido arrestado, y le digo a la prensa, ahí vino ABC, CNN, vinieron había como 20 o 30 periodistas ahí, y yo les digo, y en esa conferencia de prensa, les digo a ellos que no es cierto, que yo vengo trabajando con el FBI hace 2 años, que yo cobré, que me pagaron. Yo le dije todo, y entonces claro, el FBI no sabía qué decir a todo eso. Como ellos dicen por un lado que agarraron a este espía de la nada, y del otro lado te dice que estaba trabajando con ellos. ¿Qué pasó acá? Y ese era el problema que tenía. Ahora eso pasa a otro plano. Cuando vamos a juicio, el gran problema que tenían los fiscales era que si había un crimen acá. Y acá hay un tema muy interesante, o sea, uno puede robar, por ejemplo, un zapato. Uno roba una cosa tangible, una silla, una cama, claro. Eso puede robar. Pero uno no puede robar información. Uno la puede copiar, esa es la palabra correcta. Entonces, robo no es lo mismo que copiar. Y las leyes estaban todas para tangibles, hechas para tangibles, para robo. Claro. Entonces, el hablar de robo de tecnología está completamente equivocado y quedaba muy feo, muy a contramano con la ley, ¿no es cierto? Entonces, ese era el primer problema. El segundo problema que tenían era de que las empresas yanquis, las empresas multinacionales, ellos no patentan sus procesos. Muchas de las cosas no las patentan. ¿Por qué? Porque quieren tener una patente perpetua. Claro. Cuando uno patenta algo, tiene protección de monopolio por 20 años en Estados Unidos, ¿no? Acá no sé cómo será. En este momento tenés protección de 20 años y por 20 años podés hacer uso de tu invento. ¿Pero por qué los patentas? Los patentas primero para que el gobierno lo pueda proteger, y segundo, porque ellos quieren que la gente conozca los inventos, así de ahí desarrolla otros inventos. Esa es la función de la patente. O sea, la patente no es solamente proteger al inventor, pero desparramar la información para que alguien use eso como base para crear algo más. ¿Qué hacen las empresas americanas? Ellos no patentan sus procesos. Por ejemplo, la Coca-Cola no está patentada. La Coca-Cola, el proceso de cómo fabricar Coca-Cola, no está patentado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hace la Coca-Cola? Si vos decís, yo fabrico Coca-Cola también, ellos dicen, no, porque ustedes no conocen cómo lo hacemos. Pero en ese sentido está bien. Pero ellos no dicen, si vos dices, yo robé el secreto de la Coca-Cola, dicen, no, porque no lo sabés. Pero en el caso de Intel, eso juega al revés. Ellos no lo patentan, entonces nadie sabe cómo fabrican un circuito integrado. Ahora resulta que yo copio esa información, se la doy a alguien, ¿no es cierto? Ahora ellos dicen, nos robaste la tecnología. ¿Cómo robé? Primero, no era tuya porque no la patentaste. Claro. Segundo, demostrame de que la robé, o sea, yo la copié. Entonces no tenían leyes para procesar ese tipo de casos, y eso fue admitido por la misma fiscalía, ¿no? Claro, puntualmente, a partir del caso tuyo, es que el Congreso discute una nueva ley, la ley de espionaje industrial, que se aprobó en el año 1996. Eso en Estados Unidos, ¿no? Y la han transformado en lo que llaman Trade Secret Law, y esto es muy interesante, porque ahora ya tienen protección para algo que no es de ellos. Por ejemplo, agarraron unos cuantos chinos últimamente, por lo menos tres casos, donde les dieron como 25 años. Y esta gente, ¿por qué los agarraron? También por robo de tecnología, pero ya no entra bajo la ley que me aplicaron a mí, que es lo que se llama el National Stolen Properties Act, que era una ley que se usaba para aquellos que robaban autos y cruzaban el estado. Entonces ahí tenía que venir los federales, porque el sheriff local no podía correr a través de la línea y perseguir a Bonnie and Clyde o al que fuera que se llevara el coche cruzando la frontera. Pero para eso sacaron esa ley. ¿Y cómo aplicás esa ley?
a copyrights, cómo lo aplicas a información. Entonces ahora trajeron el Trade Secret Law, o sea que es la ley de secretos de oficio, se podría traducir así. Y esa ley la aplican de esa manera. El que saca información dentro de la empresa es procesado con esa ley. Pero ¿qué es esa ley? Es una ley de copyright, es una ley de patentes, y que la han transformado en criminal a través del Trade Secret Law. Claro. Así que bueno, todo ese trajín, al final vos terminaste libre. Sí, después de 3 años. Después de 3 años, ¿no? Que te comiste ahí. De alguna manera, ahí adentro te ganaste el apodo del Crazy Che, ¿no? Eso seguro. Porque estuviste defendiendo casos de compañeros tuyos que estaban ahí presos. Sí, yo saqué 10 personas de la prisión que siempre agradecieron que yo caí en la prisión, porque sin mí no hubieran salido nunca. Algunos eran trucos. Yo me aprendí muchas leyes una vez estando en la prisión, aprendí un montón de leyes, ya ahí estudié leyes. Y casos muy simples para mí que eran ganables, los abogados de esa gente los habían perdido, defensores que se los querían sacar de los libros, porque la gente los abogados que asignan a un tipo que es pobre, esos se quieren sacar esos casos encima, cobran la tercera parte por parte de la corte, que si ellos tienen un cliente privado. Entonces esos casos se los quieren sacar de encima. Y bueno, había gente ahí, por ejemplo, yo usaba un truco que un abogado común no puede usar. Cuando un abogado hace lo que se llama una moción frívola, ¿no?, que lo hace por hacerlo, él es penalizado por la corte. Pero si uno lo hace uno mismo, la corte entiende que uno no es abogado y se la permite. Y eso es lo que yo usaba. Si al tipo se le vencía la condena, por ejemplo, ¿no es cierto?, y uno hace la moción y dice, no, yo soy inocente, entonces el caso todavía está bajo apelación. Pero entonces si se le cumplía la pena, Inmigración no le podía poner lo que se llama la detención, no lo podía retener a ese tipo y llevarlo a la prisión de inmigración, que no se llama prisión, se llama detención. Estás detenido nada más, no cometiste ningún crimen, es algo civil, pero te tenemos que detener. En el caso de los cubanos, eternamente. El cubano, el de un país comunista como Corea del Norte, Vietnam, esa gente si cometió lo que se llama una felonía agravada, y se cumplió su pena, 3 años, 5 años, lo que fuera, lo agarra inmigración y no lo puede devolver a su país porque su país no lo quiere. Entonces lo tienen que detener en una prisión perpetua hasta que su país lo reciba. Se llama una detención. El tipo está detenido por razones civiles, porque es un peligro para la comunidad. Estos son términos legales que se usan en la ley americana, ¿no es cierto? Es un peligro para la comunidad porque tiene una felonía agravada. Entonces no lo sueltan a la calle. Claro. Y bueno, yo lo que hacía con los que no eran cubanos, ¿no?, era eso, justamente esperaba que le expire su término y apelaba. En un par de casos hasta la Corte Suprema les apelé. Y mientras, claro, duraba ese proceso, al tipo lo tenían que soltar, porque el tipo es supuestamente inocente hasta que declaró culpable, y mientras está apelando no es culpable. Bueno, podríamos estar, ¿no?, varias horas más. Sí. Lo bueno es que parte de todo lo que fuimos hablando hasta ahora con Bill es lo que la gente va a poder ver cuando ya se termine por editar la película, el documental, y también lo que van a poder leer cuando esté el libro, con la posibilidad de llevarse un adelanto del libro quienes participen en el concurso en Facebook, ¿no? Así es, así que estén atentos para llevarse el Crazy Che, la autobiografía de Bill Gaede. Bill, a modo de cierre, de síntesis, ¿no? Ya pasó tu vida de espía, ¿no? Estás viviendo actualmente en Berlín. No, en Frankfurt. En Frankfurt, Alemania. En Frankfurt. No haciendo espionaje. No haciendo espionaje. Es de cerveza, si acaso. No te vamos a preguntar qué es lo que estás haciendo, me imagino que será algo viviendo la ultra vida. Secreto. Viviendo, claro, viviendo. Pero digo, ¿por qué aceptaste el pedido de estos locos argentinos, entre los que me incluyo, de llevar un documental, todo lo que te pasó a vos, hacerlo público y exponerlo en este momento, y sacar un libro con esta historia, que me imagino que no debe ser fácil de contar, ¿no? Y que debes tener cosas que inclusive hasta el día de hoy deben tener algún tipo de peligrosidad?
Yo no creo, pero por ejemplo yo no puedo volver a Cuba. Yo creo que me fusilarían si vuelvo a Cuba. O sea, eso por ese lado. Pero en el caso del libro me pareció primero un buen cuento para contar. Es una linda historia, fue la historia de mi vida. No es como la planifiqué, pero así como salió. Eso por un lado. El otro es importante que la gente entienda, en mí, como lo veo yo, ¿no? O sea, de que la ley americana no es lo que se cree ahí afuera, ¿no? Que no es tan perfecta como se dice. Yo me tuve que dar por culpable porque apretaron a mi mujer, la iban a llevar preso a ella, por ejemplo. Son detalles que la gente común no sabe. O sea, ellos creen que la ley americana funciona todo así perfecto, y eso no es cierto. Y la otra parte de la ley americana que la gente debería entender es de que también no de la ley, sino de los procesamientos que hacen las empresas, esto de cómo cuidan su tecnología, y cómo países como la Argentina no tienen acceso a esa tecnología y nunca van a tenerla porque son secretos que no son patentados. Los procesos de cómo hacen cosas no salen públicos, o sea, no sale en la oficina de patente. Uno no puede mandar un espía a la oficina de patente y sacar esa información, no está ahí. Pero ellos al mismo tiempo reclaman que esa información es de ellos, ¿no? Como que tienen propiedad. Entonces mantienen un monopolio sobre la patente eternamente, y eso creo que la gente debería entender eso, que hay una razón de que muchos de estos países son atrasados y que nunca van a poder tener ese tipo de tecnología porque el monopolio lo mantiene en perpetuidad, ¿no? Bueno, Bill, muchísimas gracias por estar acá. Bueno. Gracias por haber venido. Bueno, la gente y los que están escuchando seguramente se habrán interesado mucho por tu historia. Imagino que también para vos contarlo debe ser, ¿no? Como una sensación particular, porque de alguna manera todo eso que estuvo tan oculto durante tantos años, contarlo, ¿no? Es como que debe ser liberador en algún punto, ¿no? Sí, en cierto modo sí, porque uno vive esta vida secreta durante tantos años, ¿no? Claro. Sí, eso es cierto. Bien, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes.